sé que lo vamos a disfrutar muchísimo y sé que vamos a aprender muchísimo. Siempre tenemos, cada día tenemos algo por aprender y en este espacio de A Salvo hemos ido creciendo también en todas estas cosas así súper lindas en esta temporada. Yo creo que este ha sido el año de los congresos y de los webinars. Hemos hecho más que en cualquier momento de nuestra vida, hemos estudiado más que en cualquier momento de nuestra vida. Para los que no conocen a Tatiana Obregón, Tatiana tiene un magíster en investigación de actividad física y deporte con énfasis en actividades acuáticas. Es licenciada en educación física con un técnico en salud y rendimiento humano. Ay, se me fue el pantallazo. Además es directora de investigación y miembro de la junta directiva de la Asociación de Técnicos y Educadores Acuáticos, ACOLTE. Es que empecé a transmitir en el Facebook y se me fue de una vez el pantallazo. ¿Qué más nos faltó, Tati? Por decir, ¿qué más decía? No, ¿Quieres completar con algo más? ahí está perfecto. Bueno, Tati, el auditorio es todo tuyo. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo por supuesto, el equipo A Salvo que hace la invitación y sentir que de verdad somos de casas porque esta situación de pandemia pues nos ha llevado a estar mucho más junticos en este espacio, a compartir, a conocernos, a definitivamente buscar diferentes estrategias, a reconocer aspectos de manera individual que sabemos que son muy positivos para nosotros y pues otros que también tenemos que mejorar permanentemente, ¿no? Y creo que la pandemia nos ha llevado a eso. Por supuesto, reconocer a Salvo en el ejercicio, agradecer y sentir que mi hijo pueda estar más seguro en la práctica de la piscina con todas las responsabilidades que ustedes asumen desde A Salvo. Siento que esa tarea es fundamental en el ejercicio de poder pues transmitir seguridad a nuestros niños y niñas, entender que saber nadar no es garantía de que no nos vayamos a ahogar o a tener un incidente de ahogamiento, así que de verdad reconocer la tarea de A Salvo, por supuesto, Sí. Hortensia en cabeza, Angie, Dieguito, que son grandes amigos y bueno, Mario no hizo nada, ¿no? creo Les que pasó un huracán. el micrófono por aquí abierto, voy a ir apoyando, gracias. Pues sí, nada, un saludo de verdad A para mí todos. me pasa lo mismo, Tatiana. Estaba en ponencia y claro, y uno ya la costumbre de ir cerrando los micrófonos. Tú fresca, tú preocúpate por la ponencia, yo te ayudo con micrófonos. Dale, 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 muchas gracias. De verdad también veo a muchos profes aquí de Compensar. Gracias equipo por acompañarnos un ratico, por echar carreta un rato de algo que nos apasiona. Finalmente es el agua. Veo equipo salvavidas, veo a mi gran amigo Ever del Alma, que fue uno de los grandes pues maestros que a mí me formó en esta historia, en esta pasión, contarles un poco, pues que hace muchos años, como todos, yo creo que aquí compartimos esta pasión. Empecé la natación y empezó con algo como un accidente de baloncesto. Jugaba baloncesto y entendí que no todo era baloncesto en la vida, así que me mandaron a hacer rehabilitación al agua y pues finalmente decidí seguir forjando por ahí, averiguando cómo era eso de enseñar a ser profe y bueno, tuve la oportunidad de entrar a Cafán hace ya muchos años y recordando un poco Cafán, bonita la historia porque allí daban la oportunidad cuando uno era estudiante, ¿no? De ingresar, eso era antes que de pronto la normativa era un poquito diferente. Allí empezamos con esa formación con Never y luego en los búhos con Wilson Chaparro. Hoy les compartiré algo de esa parte de psicomotricidad aprendida por ellos y buscada, por supuesto, desde la parte teórica y sustentada en ello. Así que pues nada, el ejercicio es hoy compartir un poquito de todo lo que implica esa iniciación deportiva enfocada al agua. Voy a permitir compartir pantalla. Dentro de ese ejercicio de entender un poquito más allá, me confirman cuando la vean, Dieguito o Ángel. Sí, ya está. Perfecto, Tati. Ya Es se ve muy bien, Tatiana. súper, gracias. Ese sentir que podríamos hacer algo diferente cuando empecé a estudiar un poco de natación y yo siento que todavía nos falta mucho, ¿no? Lo que decía Ángel es verdad, uno no se la sabe y sigue aprendiendo a diario un montón y creo que entre más aprendemos y más estamos en cosas, decimos, oh por Dios, somos un poco más burritos, perdón la expresión, y nos falta cada vez más. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Europa estudiando,
Escogí ese lugar porque es el grupo de investigación más poderoso en actividades acuáticas que tiene Europa para entender la dinámica. Fue muchas veces frustrante porque pues uno cree que sabe cosas y llegar a un lugar en donde pues tus colegas hablan 3 idiomas, en donde la formación ha sido bastante fuerte desde el pregrado y pues se comparan otros aspectos, era difícil, pero finalmente siempre con esa sensibilidad de estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a traer cosas para aportarle a Colombia y sobre todo para crecer personalmente, pues creo que eso ha sido espectacular. Yo me siento muy orgullosa hoy de haber podido tratar de haber hecho todo un ciclo en cada una de las áreas y les cuento que pues certificarme en natación para bebés a nivel internacional con Lulu me permite entender el concepto de la enseñanza para bebés y niños, hacer un ejercicio formal, que es en gran parte la que vamos a ver hoy de investigación y más de investigación formativa, tiene mucho que ver con todo lo que se maneja en la enseñanza de niños desde los 4 hasta los 8 años. Haber sido entrenadora de rendimiento de líderes y haber trabajado con el equipo de alto rendimiento para Bogotá, ser entrenadora pues nacional, me permitía conocer un poco ese concepto y pues a nivel juvenil y de rendimiento, por supuesto. Siento que haber conocido todas esas posibilidades, además de certificarnos en Aquafitness, que no soy muy buena, lo admito, yo era súper descoordinada, todo el mundo iba para la derecha y yo iba para la izquierda, eso es una cosa loca, pero era importante conocerlo para poder ver muchos focos que se generaran alrededor de esto. Y voy allá porque hoy no solamente vamos a hablar de lo que es natación, ni cómo enseñar a nadar, ni cómo generar ese ejercicio, sino vamos a ver un poco de todo lo que implica esa formación psicomotriz, ese fundamento y esa base para que tú puedas dar muchas herramientas en tus procesos de enseñanza y finalmente nuestros niños y niñas elijan hacia dónde van. Hoy orgullosamente trabajo con Compensar en la parte administrativa, por supuesto sin dejar de lado toda esa pasión pedagógica que pues muchos de ustedes que me conocen y hemos podido compartir otros espacios saben de mí. Pues nada, es eso hoy lo que venimos a conversar. Creo que aquí también veo el chat, así que chévere si vamos poniendo preguntitas, no hay ningún problema. Sí, aquí veo el chat, para que pues de pronto me hagan algún aporte allí, me parece interesante, o no sé si Ángel, cómo es la dinámica, vamos levantando manita, tú me vas diciendo. ¿Sí? ¿Mi papá? Podemos ir dejando las preguntas en el chat y si quieres hacemos cortecito en algún momento. Si hay preguntas, les las lanzamos. Sale, voy a quitar aquí ¿Listo? el chat. En el chat, en letra mayúscula para que las podamos identificar fácil. Súper. Vale, vamos a ver estas temáticas durante este espacio y te sientes identificado con alguna, súper. Si me quieres hacer algún aporte también en algún espacio de estos, pues bienvenido. Recuerda que no sabemos todo y que finalmente estos espacios son constructivos para ello, ¿vale? Vamos a tener un espacio para compartir la psicomotricidad, vamos a hablar de sus objetivos de iniciación deportiva, vamos a ver algo de las fases sensibles de los componentes del rendimiento infantil, vamos a ver unas orientaciones metodológicas para la enseñanza deportiva, por supuesto, orientada al agua, y vamos a ver algo de habilidades acuáticas motrices, perceptivas y psicoafectivas, que pues eso es uno de los fundamentos también que nos atrae. Y quiero que se lleven la percepción que pues a pesar de que todo está orientado a las habilidades acuáticas y al ejercicio, hay muchas cosas que surgen desde este punto y es entender pues el ejercicio de la psicomotricidad. Desde el más o menos siglo XX promedio la psicomotricidad empieza a aparecer y empieza a aparecer toda la relación con la psiquiatría inicialmente y hace un énfasis frente a todo lo que implicaba entender cómo estaba funcionando más allá de la mente y el cuerpo un individuo. Entonces, Dupré, Sherrington, Warnick, aquí les puse de pronto los autores para que uno vaya cacharreando y si le interesa alguna esa parte pedagógica fuerte, pues también pueda tener esa posibilidad. Empezaban a plantear y a decir, detrás de estos cuerpos, detrás de estas mentes, hay mucho más por desarrollar y por poder gestionar. Y la psicomotricidad nace como esa posibilidad de que nuestros niños puedan, nuestros niños y niñas, porque está enfocada inicialmente de 2 a 7, ahora hay muchas tendencias que hablan de la psicomotricidad hacia adelante, en edades adultas, adulto mayor, hasta para las madres gestantes,
Pero este foco de psicomotricidad es el más estudiado a nivel de investigaciones científicas y pues nos dice que podemos tener varias posibilidades como explorar, indagar y superar y que nuestros niños y niñas miren un poco más allá de lo que se les está asignando y de lo que supuestamente estaba perfecto. La psicomotricidad empezaba a hacer investigaciones con niños que son hiperactivos, entre comillas digo el término porque sabemos que hay tendencias psicológicas que no hablan de la hiperactividad, y empieza a hablar sobre los niños con déficit de atención, vuelvo a decir entre comillas, porque también sabemos que está debatido ese tema hoy en la psicología, y dice, mira, hay otras cosas por hacer. Y buscamos que el interior del niño empiece a dominar sus expresiones, y sus expresiones con sus emociones, con su sentir, con sus sustos, con sus temores, con sus alegrías, con sus interpretaciones corporales. Y todo eso empieza a estudiar la psicomotricidad alrededor del desarrollo de nuestros niños y niñas y qué tan importante es que nosotros empezáramos a ver y a poder vivenciar cada una de esas características. Nos habla un indicador importante y habla sobre la evolución motora y psíquica para una cultura motriz, finalmente que garantice que, pues, unas técnicas deportivas. Ese va a ser uno de los objetivos que se plantean dentro de la psicomotricidad, entender que toda la gama de movimientos que le podamos ofrecer a cada uno de los niños les permita a futuro unas técnicas deportivas. Por supuesto que además también tendremos aspectos sociales, aspectos cognitivos, aspectos emocionales, pero una de las técnicas o de las tendencias más fuertes habla de garantizar ese desarrollo motriz en los niños para que pues a futuro tengamos esa parte deportiva. Y es importante entenderlo porque pues así vamos a poder desarrollar también una fundamentación en ellos. Por supuesto, traje esta Lilo y Stitch porque finalmente es esa emoción que transmite cada una de las posibilidades del movimiento en la psicomotricidad. Aquí quiero compartirles y solamente recordar, porque sé que muchos de ustedes también han trabajado mucho esto y hay muchos autores, no quiero debatirlo, y pues, bueno, chévere debatirlo, pero finalmente cada uno va cogiendo como su estructura y va formando qué es lo que considera dentro de toda la información que va a encontrar en artículos, en libros y en su formación profesional. Etapas del desarrollo humano, para recordarla solamente para que podamos hacer énfasis en cada uno de los aspectos que vamos a ver ahora. Esa edad preescolar, recuerden la de 3 a 6 años, esa edad escolar inicial o prepuberal de 6 a 10, es una etapa rápida de aprendizaje, muy perceptiva a nivel de sinapsis, a nivel fisiológico, bastante, los chicos están bastante amplios en esos momentos, por eso allí se van a ver muchas etapas de las edades sensibles, ahora lo veremos. Un periodo puberal, un inicio de maduración sexual hasta la espemarquía de los caballeros y la menarquía de las chicas, un periodo postpuberal, la manifestación sexual específica del individuo progresiva de su estabilidad motriz creciente. Entonces, eso solamente para que lo recordáramos dentro del eje. Importante conocer que cada una de estas etapas habla en muchos aspectos que pueden ser biológicos, sociales, cognitivos, familiares, y pues alrededor de esto hay bastante literatura que tú puedes considerar, que es importante que sepas que si estás trabajando en una edad preescolar tengas la claridad de cuáles son esos desarrollos importantes en esos niños. Si estás trabajando con una edad preescolar, conozcas cuáles son esas características, porque te va a permitir sentirte seguro con las actividades que estés planeando alrededor de eso. Y seguro porque los conoces y porque sabes que todo va a salir pues muy bien dentro de lo que estés planeando, ¿vale? Vamos a ver, entender estos objetivos de la iniciación acuático-deportiva. Cuando hablamos de estos objetivos, quiero que te lleves en tu mente qué busca realmente hacer una iniciación acuático-deportiva, y hablamos un promedio de edad desde los 4 años hasta los 7, 8 años, dependiendo de la modalidad deportiva. ¿Por qué? Porque hay modalidades que inician, como la natación artística, con las niñas desde los 5 o 6 años, y son las edades iniciales para que o donde las entrenadoras, en su gran mayoría, pues también hay varones, ya saben que esa modalidad hace 2 años empezó con duetos mixtos, pues sí, para poder desarrollar esa tendencia, requieren a las niñas y niños, porque como es mixto, desde edades pequeñas, por el manejo de la sensibilidad artística al agua, por el manejo de la flexibilidad, el ritmo y lo que implica esa formación, al igual que lo que tiene que ver con clavados. Pero finalmente, cualquiera de estas posibilidades dentro de la iniciación acuático-deportiva busca que nosotros podamos darle a los niños y niñas una gama de posibilidades para que finalmente elijan lo que quieran cuando sean grandes.
y es algo con lo que quisiéramos desarrollar y no generar rivalidades entre los entrenadores de diferentes modalidades, y así funcionan muchas culturas en Europa. Seguramente, si nos queda tiempo de ver, nos podrá contar algo de Estados Unidos, que ahora está allí, y manejar cómo se maneja toda esa formación, porque los programas buscan que los niños tengan una gran experiencia motriz acuática y luego tomen una decisión finalmente hacia dónde se van. Uno, porque les guste; dos, porque sean buenos. Ojalá uno encontrara algo que le gustara y fuera muy bueno. Eso sería lo perfecto. Pero a veces no pasa, no se encuentra ese equilibrio. Entonces, el objetivo es poder dar esa cantidad de gama de actividades y pues que ya finalmente se dé una decisión más adelante. Entonces vamos a nombrarlos para que tú los vayas pues recordando, para que tengas claro, muy importante, estos aspectos de por qué tener o por qué es importante la iniciación acuático-deportiva y que busca. Busca, por supuesto, ampliar el acervo motor del niño, que no le va a servir solamente para una práctica deportiva, sino para una toma de decisiones a futuro, para una actividad dentro del mismo desarrollo. Busca permitir que los niños con potencial tengan la posibilidad de surgir. Recuerden todos los procesos y los famosos proyectos de detección de talentos. La FECNA a hoy tiene la proyección con Del Castillo, que es el asesor del director técnico nacional y de los entrenadores, empezar a montar este tipo de proyectos con la clasificación, y se va a evaluar a los niños en cada una de las ciudades con unas baterías muy parecidas a también las que ya tenemos desde el 2017, con la federación, que medimos a 250 o 160 niños para hacer la caracterización antropométrica y morfológica de los niños de natación infantil en Colombia. Entonces, esa detección de talentos va a poder permitir que realmente se identifique hacia dónde podríamos perfilar a los niños, teniendo claro cuál es el biotipo de cada una de las modalidades deportivas. Pero pues debemos ser muy sinceros, y hoy en Colombia no existe eso. Existe a nivel internacional y pues eso es un referente, pero no tenemos unos datos reales en Colombia. Entonces es importante sentir que hay otro vacío, una lagunita que se pueda entrar a fortalecer. Por supuesto, pues se fomenta la disposición a la práctica, se generan estímulos que en ningún caso son altamente competitivos, los veremos. Va a favorecer la socialización, genera emancipación y autonomía, es lo que queremos en cada uno de los niños en estos procesos de iniciación acuático-deportiva. Orienta la adaptación deportiva y encamina hacia la especialización. Ojo, porque dice encamina, no especializa. Entonces es importante entender que nuestros niños no se van a especializar en una tendencia de estas, y que buscamos que esta iniciación genere una gama de actividades amplias para que tomen una decisión de modalidades a futuro. ¿Listo? Aquí están estas características de la iniciación deportiva para que las tengas claras. ¿Por qué? Porque son importantes dentro de lo que se ejecute en cualquier actividad de este ejercicio de iniciación. El primero es pues el dominio inicial de los fundamentos generales. Para natación y para las modalidades en general hablaremos hoy de las habilidades acuáticas motrices, hablaremos de las habilidades acuáticas que tienen establecido como socioemocionales o cognitivas, y hablaremos de lo que tiene que ver con seguridad y confianza alrededor de ello, ¿vale? Y es entender que todas estas características cumplen una tarea, y es poder dar esa base y ese fundamento para que se tome esa decisión de los niños. Consolidación y profundización de la habilidad motora es un término importante, porque nosotros como educadores acuáticos tenemos la responsabilidad de generar esa gama motriz en los niños y en las niñas para que realmente se adquiera con diferentes estrategias, ya sea con mando directo, ya estemos hablando de conductista, constructivista, habrán mil formas y mil maneras, pero pues el cuerpo ha sido estudiado para identificar algunas características y algunos tipos de aprendizaje desde las edades promedio. Por eso es importante que tú las conozcas. Que busca además ampliar la cultura físico-deportiva, por supuesto en los niños y más en el sedentarismo. Diría yo que esto toma un peso mucho más alto a hoy, en cómo venimos en el ejercicio de pandemia y en las restricciones que se han estructurado para los niños menores de 6 años por la resolución 1840. Y eso implica que le aconseja a los padres que no lleve a los niños a hacer actividad pues a lugares donde encuentre otros niños, y esto está generando un poco más de sedentarismo. El trabajo virtual a hoy nos ha permitido hacer muchas cosas, pero seguramente empezaremos a ver las consecuencias más adelante, y ya de hecho seguro hay datos que empiezan a mostrar que tenemos
obesidad y sedentarismo con los niños. Claro, se han fortalecido muchos otros aspectos emocionales y familiares, pero esto es de lo que implica la actividad y sobre todo aeróbica, pues no nos ha permitido desarrollar muchas cosas en los niños y niñas. Y el desarrollo de las capacidades funcionales y tiene mucho que ver con las capacidades coordinativas, con todo lo que tiene que ver con las capacidades condicionales y pues un poco de fisiología que es fundamental alrededor de ello. ¿Todo esto para qué? Para que nuestros niños puedan tomar decisiones en cada una de estas modalidades. Y aquí puse algunas de las foticos de nuestros deportistas, Selección Antioquia de waterpolo, Mónica Álvarez y Estefanía, se me olvidó el apellido, si alguien me ayuda en el chat de pronto, nuestras nadadoras de natación artística que tienen un video y una película bien chévere, pueden verla en YouTube. Por supuesto Orlando Duque, que va a empezar con la federación también en su asesoría para clavados. Tenemos aquí a Daniel, como sabemos, pues es una de las pocas medallas que hemos tenido y pues ya en un olímpico juvenil el muchacho ya nos ha representado muy bien. Y pues está Isabel Arcila en natación clásica. Entonces no solamente es natación, es poder dar una gama de movimientos y de hecho muchos de los nadadores empezaron haciendo solo natación, solo sensibilidad en el agua y pues hoy tienen otra alternativa de movimiento. Esa es la tarea finalmente, poder ofrecer lo que más podamos nosotros como educadores acuáticos y pues ya empezar a perfilarlo según sus gustos, sus intereses y por supuesto ojalá también un estudio que nos permitiera identificar el biotipo de cada una de estas modalidades. Pero ¿qué pasa si no entramos dentro de unas tendencias pues que hoy son federadas y están incluidas dentro de lo que implica la FECNE y la FINA a nivel internacional? Pues también existen otras alternativas y están otras alternativas como Sofía, que como conocemos es la apneísta internacional y pues ella tuvo que salir del país porque se formó acá lo que más pudo, pero por supuesto tiene que hacer otros entrenamientos porque los lagos no dan la profundidad que necesitaba ella para poder ejecutarlo. Tiene el récord del mundo en apnea y pues por supuesto admiramos mucho su trabajo. Natación con aletas, todo esto está en FEDECAS, que son las modalidades que no están dentro de, conocemos todos nosotros que no están dentro de la federación o los Juegos Olímpicos, pero que se hacen parte de los famosos World Games. Y aquí, por ejemplo, me faltaría incluir en todo lo que tiene que ver con salvamento deportivo, porque es una modalidad que hoy está empezando a tomar mucha fuerza como el pentatlón militar acuático y busca generar pues muchos otros espacios. Entonces nosotros los estamos formando por supuesto para ser deportistas, ojalá olímpicos, Juegos Nacionales, aunque estas modalidades como natación con aletas ya entran en Juegos Nacionales. Por eso son tan importantes esas modalidades y aportan muchísimas medallas al proceso a nivel competitivo. Y estas modalidades se pueden desarrollar no, con niños no tan pequeños. Por ejemplo, esta de que vemos acá abajo de rugby subacuático no está aconsejada para niños pequeños porque pues como conocemos el proceso de inmersión y de apnea puede causar algún incidente. No hay un estudio, ojalá si está Ricardo Calle por acá, que hace un poco de rugby, no hay un estudio que demuestre que se está generando una afectación directa a los oídos. Sería bien interesante validarlo, pero no está aconsejado para niños. Entonces empiezan a practicar los adultos, pero finalmente es una posibilidad también para que nuestros niños tengan esa experiencia desde la gama acuática que nosotros desarrollemos. Hockey subacuático, otra de las tendencias deportivas que ha ido evolucionando. No sabemos qué va a pasar con esa pandemia porque pues los deportes de contacto hoy están un poco restringidos, pero finalmente es ello. Aquí están los hermanos Grace que son del Valle, formados por Fabio Delgado y por supuesto generando todo lo que tiene que ver posibilidades en el agua. Entonces no solamente es natación, fíjense todas las posibilidades que nosotros podríamos desarrollar y de aquí para adelante pues me imagino que saldrán muchas más. Dentro del ejercicio un poquito de fisiología y aquí abajo hasta está separado un poco de la fisiología, quería compartir con ustedes esta diapositiva que no es mía, en el final les enviaremos, no sé si están, pero está como lo de la bibliografía y todo el ejercicio, y hace un comparativo de niños y adultos frente al crecimiento. Y quiero que miren un poco del lado izquierdo de sus pantallas, y dice los recursos biológicos se dirigen al proceso de crecimiento, mientras que en un adulto los recursos biológicos no se utilizan, pues por supuesto, para el crecimiento. ¿Por qué? Porque todos estos recursos biológicos están garantizados y se están enfocando en el desarrollo del crecimiento del niño. Entonces de ahí surgen la alimentación, la vida saludable, el contenido establecido de
lo que estamos desarrollando alrededor de su parte aeróbica, cómo estamos protegiendo su corazón. Es cierto que estamos trabajando en una zona 1 de trabajo para cuidarlos y zona 1 es no generar ejercicios de alta intensidad porque queremos corazones muy grandes, ¿sí? Pero no queremos corazones gordos, queremos corazones grandes, pero no gordos porque la parte cuando el corazón se engrosa, empieza a generar algo que nos va a decir que cuando lleguen a los 13 o 14 y los queramos especializar, ya no vamos a poder hacer nada porque no generamos una base aeróbica de calidad. Entonces, a nivel fisiológico, cuando tuvimos la posibilidad de formarnos con Juan Carlos Maza, el fisiólogo que asesoró la federación desde el 2011, 12, 10, 11, 12, que fueron como 2 años que estuvimos en la formación de ese proyecto, entender que la fisiología es fundamental para que tú entiendas hasta dónde puedes generar un impacto en los niños y las niñas, en los adolescentes, dependiendo de la etapa de vida que habíamos visto al principio, y cómo puedes generar y acomodar esas cargas para los descansos adecuados, no solamente durante la sesión, sino durante el tiempo de los impactos que puedas tener a la semana. Si tú conoces de calidad todo ese recurso biológico que puedas desarrollar dentro de la fisiología del ejercicio, vas a poder crear dentro de una clase jugada, dentro de una clase de entrenamiento, lo que sea, un balance, por supuesto, al desarrollo de la fisiología, y un control del mismo te va a permitir garantizar que pues todo funcione de manera adecuada, ¿vale? Que existen muchos métodos para medirlo, por supuesto, debatible el pulso y la frecuencia cardíaca, otro de los indicadores, control de respiración, la fatiga con los niños, y pues ya más adelante, y ojalá mucho más adelante, porque que te tomen una prueba de lactato no es tan chévere, a los que les han tomado esa prueba arde muchísimo en las orejas o en las manos, implica un control adecuado del mismo, ¿vale? Por supuesto, unos huesos que están muy flexibles frente al crecimiento y que se van generando una solidificación alrededor de eso en la parte de los niños, y en la parte de los adultos pues son unos huesos calcificados y evidentemente la flexibilidad no va a ser visible. Por eso es importante tener el trabajo de flexibilidad en los niños. Ahora pues mencionaremos una parte de ello. Ese metabolismo energético, la incapacidad para activar el metabolismo láctico, y aquí la capacidad para el metabolismo láctico es ese control que estamos hablando de controlar la intensidad del ejercicio, fundamental en niños y niñas. No es que no puedan hacer nada, no es que no puedan hacer ejercicios de alto impacto, entre comillas, pero es con mucho control. Y si tú conoces la fisiología, sabrás que no debes superar, por ejemplo, los 30 segundos en alta intensidad, además porque su cuerpo no va a dar por un ejercicio de este tipo, pero si haces muchas veces eso sin un descanso prolongado, estarías haciendo un corazón muy grueso. Y recuerda que queremos un corazón grande, que tenga una capacidad aeróbica funcional y que luego te permita hacer impactos de velocidad o de mejora o de zonas de trabajo muy altas para que lo puedas mejorar, ¿vale? En la actividad hormonal, por supuesto, la hormona de crecimiento para nuestros niñas y niños activas, y pues en los adultos ya está los niveles de testosterona. Y en la capacidad de aprendizaje, pues, aquí no sé por qué está así, la viabilidad del sistema nervioso y dificultad para adquirir nuevos fundamentos motores en los adultos, clarísimo está. Vamos a recordar y de pronto para algunos ver por primera vez o echar un poquitico para atrás en esta historia, y tiene todo que ver con el famoso tren, con el famoso tren de que lo dejó el tren, digamos que es una de las frases que se utiliza dentro de la literatura para recordar un poco todo este ejercicio de las fases sensibles. Y aquí les dejo como algunas contenidos o información o definiciones que utilizan algunos de los autores, y dice, por ejemplo, el periodo donde hay una entrenabilidad muy favorable para la capacidad motora específica. Las frases donde hay una sensibilidad, las fases donde hay una sensibilidad particular hacia determinado estímulo externo, de acuerdo con los periodos de ontogénesis individual. Tiene que ver todo con cómo se desarrolla la persona en su ejercicio motriz, social, cognitivo hacia adelante. Periodos en la vida en los cuales se adquieren muy rápidamente modelos específicos de comportamiento vinculados con el ambiente y en los cuales se evidencia una elevada sensibilidad del organismo hacia determinadas experiencias. Todas estas definiciones lo que nos están tratando de decir es que todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Y tú finalmente podrás, como especialista, tomar la decisión en qué momento debes dar algo y en qué momento finalmente no.
Para eso hay unos criterios importantes recordarlos. Aquí hay unas grafiquitas que pues por supuesto quedan dentro de la prese. Y hablan mucho de las habilidades condicionales, velocidad, metabolismo, fuerza, coordinación. Bueno, estas ya son coordinativas, pero sí es importante que tú recuerdes lo que veíamos, en qué momento podrías desarrollarlas. Por ejemplo, preescolar, prepuberal, puberal, lo que hablábamos al principio. Si logras identificar en qué momento vas a poder dar esto, podrás planear tus clases, podrás planear tus estímulos para cada uno de los niños y las niñas, pues de manera coherente. Y entender que, por ejemplo, la fuerza rápida, resistencia, fuerza máxima, hipertrofia muscular, no se da en edades preescolares. No, ¿vale? Por eso decía, todo tiene su lugar, su tiempo, pero sí podemos hacer, no quiere decir que no puedas hacer fuerza, por supuesto, que puedes hacer fuerza, es una fuerza controlada, una autocarga, un control del mismo, y fíjate cómo va generando un poco más de intensificación hacia llegar a esa etapa postpuberal, ¿vale? Que tiene que ver además todos estos, la coordinación que ahora la vamos a manejar un poco más detallada, cómo inicia, cómo empiezas a intensificarlo, cómo empiezas a darle mucha más fortaleza y pues te muestra muchas de estas tablas, muchas posibilidades para que tú identifiques cuándo poder empezar con los niños y niñas a trabajar cada una de tus características. Fíjate acá otro modelo de las fases sensibles, esto no es nuevo, esto viene más allá, antes del 81, ¿vale? 80, de los 80, donde nos empezaban a poner estas edades de los niños y nos decían en qué momento podrías dar un aprendizaje de algunas tendencias o modalidades deportivas, cuándo podrías empezar a generar una movilidad o amplitud de movimiento, y entonces te muestra con estas gamas un poquito más altas de colores cuándo puedes hacer un poco más de trabajo. Tiene que ver con todas las capacidades, por supuesto, comunicativas. Esta, por ejemplo, es una capacidad muy comunicativa, muy social frente a ello, un trabajo de resistencia aeróbica y anaeróbica que se equilibra, un trabajo de fuerza, fíjate, va incrementándose, rapidez, ritmo, equilibrio, orientación, reacción. Todas estas son diferentes tendencias que te puedan permitir a decir, ok, estoy haciendo bien esto, estoy planteándolo de manera adecuada para esas edades sensibles, que es importante entender que se puede manejar desde los 4 en algunos cuadros, desde los 6 como lo veíamos en la anterior, desde los 4 en la anterior, aquí lo puedes ver desde los 6, y tú tomarás la decisión y tú tomarás el criterio desde lo que te sienta balanceado, desde donde te equilibres para poder decir en qué momento se pueda generar pues ese aporte allí, ¿vale? Vamos a ver un poquito de esas orientaciones metodológicas para la enseñanza deportiva, y es entender que los factores, cuando nosotros hablamos de metodología, fundamental el modelo pedagógico que utilices. Si estás en una empresa, pues por supuesto hay que regirse mucho a ese modelo pedagógico y dejar tu huella dentro del mismo. Tuve la oportunidad de hacer un ejercicio investigativo con un modelo de enseñanza de la natación carreras clásica que pues buscaba desarrollar el ejercicio por medio de descubrimiento guiado. ¿Y en qué consistía? En que tú dabas una indicación al niño o a la niña y le planteabas por medio de preguntas para que él pudiera desarrollar una respuesta alrededor de ello, un aporte cognitivo, un aporte social porque está interactuando contigo y con sus compañeros, y pues desde luego su actividad física. Y les pongo un ejemplo de pregunta: ¿cómo podemos llegar al otro lado utilizando las piernas? Dentro de las posibilidades que los niños y las niñas plantean, de manera individual o, social, o grupal, que hagas las preguntas, los niños pueden irse caminando, los niños pueden irse haciendo pies o patada, que conocemos aquí como patada boca arriba, patada boca abajo, o término correcto un poco más hablando de solo pies, o los niños podrían empezar a buscar una estrategia de salirse de la piscina y caminar por fuera. Todas finalmente resultan siendo válidas porque generan un poco lo que tú estabas buscando, que estimule su actividad de trabajo de piernas. Pero para generar esto hay que hacer una reeducación en el maestro, y es muy difícil porque estamos muy acostumbrados a decir patada boca arriba y de vuelta, y ese es el recorrido, y ese finalmente es la actividad, y es fácil para nosotros porque además el niño sigue la instrucción y la aprende, fijo que la va a aprender. Pero la invitación es a veces hacer ese tipo de actividades que generen la activación
pues de manera integral de los niños para que activen la parte cognitiva y la parte social del mismo. Entonces estos ludicomotores buscan que tú tengas la posibilidad de plantear estrategias pues dinámicas, pero que generen movimiento alrededor. Y es simplemente lo que llamamos como juego. Vamos a jugar, pero pues el nombre técnico, por supuesto, está el ejercicio lúdico-motor, que tiene una claridad conceptual y que pues se debe manejar ante el sustento de nosotros como profesionales en el área. Evidentemente y no negociable, pues todo lo que tiene que ver con gimnasia básica, eso es una modalidad que aquí debería también estar el atletismo un poco dentro de ese ejercicio, porque sí son deportes que tenemos estudios comprobados que demuestran que sus posiciones básicas, sus ajustes, generan una fundamentación establecida para los niños. Y posiciones como parada de palma de mano, según el profesor Peralta, media luna, control corporal del rollito, son pruebas muy importantes dentro de la psicomotricidad y el desarrollo motriz que ya tenemos que generar en esa enseñanza deportiva. Un niño que no nos puede hacer el rollito en tierra es un niño que difícilmente nos va a lograr hacer un rollo en agua. Y les voy a contar una experiencia. En algún momento me dijeron, mira, esta es la hija de X personaje, era muy importante, pero la niña nunca ha podido aprender a hacer rollos en el agua. Tienes que darle y tienes que enseñarle a hacer los rollos en el agua. No, yo me fui empoderada, tremenda profe, yo soy mejor dicho, me busqué hasta ejercicios adicionales que iba a hacer no parada de manos, invertida, listo, luego voy a hacer voy a entrar al agua con la niña, el personalizado, efectivamente, pues equipo no lo logré. No logré poder enseñar el rollo a la niña, por supuesto, entre comillas, fue frustrante, yo no soy tan buena como creía, qué más pudo haber pasado. Y empecé a indagar un poco del ejercicio. La niña no podía hacer el rollo en tierra y tenía, después de pues, identificar el problema, un problema vestibular. Los niños que tengan alguna situación de problema vestibular no van a poder tener la posibilidad tan fácil de hacer un rollo y equilibrio. Y eso dificultaba que como no tenía una base de gimnasia, porque tampoco lo hacía allí, nunca me iba a hacer el rollito. Entonces, finalmente, pues tal vez natación carreras no era su modalidad, ¿verdad? Pero fíjense que podíamos orientarla por muchas otras tendencias. Entonces, a veces nos enfocamos en que si no es clásico, en que no es selección Bogotá, y el papá entonces ya se frustra, y miren tantas posibilidades que hay para que nuestros niños y niñas se movilicen alrededor de la actividad física. Siento que ese es un ejercicio muy importante. Por supuesto, los juegos predeportivos que implican ese pincelazo muy técnica y muy bonito de lo que va a ser una modalidad deportiva y empieza a poner retos jugados, que va muy de la mano con lúdico-motriz, y empieza a poner esos retos jugados, esas relaciones, ese control de reglas, ese respeto por los compañeros y por una situación general que implica todos los juegos predeportivos. Y los juegos deportivos, que es importante que también ya los puedan tener nuestros niños y niñas alrededor de establecer criterios que les enseñen pues las generalidades de las modalidades, porque si bien debo entender qué pueda pasar en polo, cuáles son las normativas de polo, por qué existe una normativa que no me deja tocar a mis compañeros de manera agresiva en sus trajes, o no los puedo jalar, por ejemplo, o qué pasa si en nado sincronizado no genero una normativa de ingreso al agua técnica como se tiene establecido, o en unas figuras no las realizo tal y como son de las figuras asignadas técnicas. ¿Qué sucede? Entonces es importante que los niños las conozcan, por eso tienen que enfrentarse también en algún momento a los famosos festivales, que no son competitivos del todo, porque nos permiten generar esos juegos y acercamientos, pero que sí tienen unas normas muy reales a Ya lo vamos a salir, un momento, y ahorita vamos. Listo, Ángel. Me dejó tomar agüita. Vale. Aquí entonces vamos a ver esas fases importantes que quiero que te lleves, y es esa adaptación o irradiación. Y te digo, no es palabra divina, busca teoría, aquí le llaman básico, intermedio y avanzado en otras literaturas, pero acá hablamos de adaptación o irradiación, de un aprendizaje consciente o lo que llamamos objetivación, y de una automatización o dominio de los gestos técnicos. Y muchos de esos se generan por repetición
otros por experiencia motriz y también por ese mismo acervo que los niños tienen. Está comprobado que genéticamente también hay un factor importante para que los niños puedan ejecutar acciones que tú les puedas implementar alrededor de ese ejercicio. Y todas esas características, por supuesto, importantes para desarrollar estas capacidades. Nosotros no vamos a hablar hoy de las capacidades condicionales. Yo siento que ese es un espacio para que se pueda desarrollar, por supuesto, a fondo, entendiendo la resistencia aeróbica y anaeróbica al mismo, la velocidad o rapidez, la fuerza y la flexibilidad, eso y todas sus gamas de movimiento que implique. Si tú tienes la claridad de cómo funciona cada una de estas características, entenderás que una planeación de un entrenamiento o de una clase para los niños y niñas, dependiendo de la modalidad deportiva, tendrá que tener un concepto que equilibre cada uno de estos balances y los tiempos de descanso, como lo hablamos desde la fisiología. Nos vamos a ir un poco más a ver el desarrollo de las capacidades coordinativas. ¿Por qué? Porque esas capacidades coordinativas tienen directa relación con la parte de la psicomotricidad. No es que estas anteriores no las tengan, las capacidades, no es que no las tengan, ¿vale? Sino que las coordinativas, por supuesto, son mucho más de esa gama motriz que estamos buscando que se adquiera en cada uno de los niños. Y hablamos de esa coordinación general, de esa coordinación compleja y de esa coordinación especial, que buscan dentro de su esquema generar estrategias para cada uno de los movimientos. Entonces voy a mencionar variación de la ejecución del movimiento básico en ejercicios diversos. Esa sí es una tarea que tú tienes que establecer. ¿Y por qué no hacer los famosos delfines boca arriba? ¿Por qué no buscar una estrategia del famoso delfín lateral? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos patada o pies con una sola pierna? Y es buscar que en la ejecución del movimiento pues se cambien muchas variables, muchos segmentos corporales que te permitan generar coordinación. Variación de la información a procesar para ejecutar el gesto, combinando ejercicios fáciles y difíciles. No es tan chévere que te pongan algo que no puedes lograr, pero a veces es importante porque necesitas vivir la frustración. Necesitas vivir el foco de la frustración en algún momento y que eso te permita entender que hay cosas fáciles, difíciles y que tienes que esforzarte un poco más para lograr algunas cosas difíciles. Tu tarea es el poder establecer esos ejercicios para que tus niños y niñas los puedan combinar y puedan tener esa sensación a nivel cognitivo, a nivel emocional y por supuesto a nivel motriz, ¿no? Que finalmente es lo que queremos. Combinación de libro predeterminada en habilidades adquiridas. Es importante que cuando ya tengamos los movimientos adquiridos, les demos la posibilidad de generar aprendizajes adicionales a los que ya están establecidos. Y vuelvo a decir, el delfín boca arriba tal vez no salga de tu propuesta, puede salir de la propuesta de cada uno de ellos. Y es importante que tú puedas hacer una pregunta, que tú puedas compartir qué otras estrategias se te ocurren y que así tú sepas cuál es la respuesta, te calles. Porque el protagonista no eres tú, el protagonista es el niño y la niña. No te están mirando a ti los papás, están mirando a su niño. Y tú tienes que mirar es a su niño, porque finalmente el ejercicio es que ellos tengan la posibilidad de generar su aprendizaje. Y nosotros somos muy pasajeros para ellos, y lo hacemos con el mayor de los cariños, pero el objetivo finalmente es poder impactar en esas tomas de decisiones de ellos. Y digo pasajeros motriz porque sabemos que los niños nos aman y nos quieren mucho, después ya uno de viejito ya empiezan a abrazarlos y uno se siente ya como más viejito cuando los ve grandes y con barba y todo eso, pero el protagonista siempre recordar que pues son los niños alrededor de eso. Variaciones en la velocidad de los trabajos. Ritmo. Recuerden que el ritmo tiene mucho que ver en todas las modalidades. Tiene mucho que ver en a cuánto estoy nadando un 100 a futuro, a cuánto estoy haciendo todas las posiciones de nado sincronizado, qué ritmo llevo para acelerar y hacer un chute en waterpolo, o cómo voy a hacer un ritmo para una evacuación de un snorkel. Todas esas tendencias nos implican la variación de la velocidad corporal y el ritmo, entonces es importantísimo tenerlo en cuenta. Cambio de las herramientas de trabajo, pues finalmente son estrategias que también puedes utilizar y las herramientas implican también el manejo de material y lo que puedas desarrollar alrededor del mismo. Si siempre le damos la misma tablita, pues es válido, pero si tenemos otra posibilidad de otro material o de voltear la tabla, de mirar otra manera, pues valioso alrededor de ello. Ejercitación en estados controlados de fatiga localizada y global.
cuando nosotros generamos esa fatiga a los niños y las niñas, importante entender que hay cosas que les van a doler un poco, como cuando estamos aprendiendo a hacer la plancha en tierra para tener un mayor control corporal, y que ellos aprendan a identificar ese dolor, entre comillas, de ajuste, porque su cuerpo está con unas nuevas sensaciones y un nuevo sentir de una habilidad motriz nueva, de un nuevo gesto técnico, a un dolor que les pueda lastimar o lesionar. Y tú tienes que enseñarles un poco ese ejercicio a cada uno de ellos, ¿vale? Ejercitaciones bilaterales, simétricas y asimétricas, por supuesto. Hablar de la respiración cada 3 en libre no es negociable. ¿Por qué? Porque estás trabajando los dos lados del cerebro, y es muy importante que siempre busques pues derecha e izquierda y puedas dar ese balance en la enseñanza. Si todo lo haces por derecha y olvidas la izquierda o viceversa, pues estás generando una implicación no tan interesante dentro del desarrollo motriz. Además, cargas físicamente uno de los dos lados. Entonces, pilas con esa simetría y asimetría. Trabajos por circuitos, por estaciones, también es otra de las estrategias condicionales pues, que tú puedes utilizar, tanto para condicionales como para coordinativas. Cambio en las dimensiones o en el espacio de la ejecución. Por ejemplo, en el rugby subacuático es el único deporte que se maneja en 3 dimensiones. No existe otro deporte que maneje 3 dimensiones en el manejo. Y es que tú puedes ir adelante, atrás, arriba, abajo. O sea, realmente es un deporte súper completo dentro del manejo de las dimensiones. Diagonal, todas las posibilidades que tenemos dentro del ejercicio, y a veces nosotros solamente enviamos adelante, atrás. Busquen muchas otras alternativas que nos permitan. ¿Qué va a pasar? Que ahora con el retorno de la pandemia, pues nos va a tocar mirar hasta dónde puedo enviar un diagonal, porque pues ya no, como no nos podemos cruzar con el otro niño, como no podemos estar estableciendo un contacto directo con ellos, pues tendremos que buscar otras estrategias, y yo siento que hoy ese va a ser un reto súper poderoso para todos los educadores acuáticos. Cambios simultáneos de ritmo, velocidad, dirección, posiciones útiles y condiciones de ejecución. Recuerden un poco lo que hablamos arriba específicamente de esa velocidad del trabajo, entender esos ritmos, esos tiempos a los que podemos ir, pues por supuesto nos va a ayudar mucho más. Oh, perdón. Cambio, creación de acciones motoras y combinación de las mismas, de las habilidades de aprendidas, un poco más de la sugerencia que nos establecen arriba con ello, ¿vale? Las sesiones de trabajo coordinativo deben desarrollarse entre sí cada 7 días para procurar recuperación y asimilación motora. Nunca se debe trabajar en estado de fatiga. Les digo que esto es un debate. Algunos autores dicen que sí se debe trabajar así como la técnica, que debes trabajarla muy cansado. Otros dicen que no. Pues digamos que ahí te dejo la inquietud, y tú como profesional tendrás que ir armando las gamas que se puedan establecer alrededor de ello para generar esa estabilidad. Recomienda sesiones de 45 minutos para este tipo de trabajos. Podrías combinarlo con un aeróbico ya cuando estemos hablando de niños y niñas un poquito más grandes, para generar la estabilidad de la capacidad coordinativa y la condicional en la misma sesión. No dejar de trabajarlo es fundamental, ¿vale? Quiero que miremos un poquito de estos errores. Ups, estamos viendo todavía, creo que es. Sí, está perfecto. ¿Sí? ¿Todavía lo ven bien? Ah, ok. Perfecto. Déjame ver. Right. Ok. Dentro de este ejercicio, pues cuáles puedan ser esos errores, quería compartirlos con ustedes, porque pues, ¿qué queremos siempre? Pues evitar un error, pero existen unos errores típicos, unos errores principales y unos errores automatizados, y los típicos son, por ejemplo, como los más comunes. Han hecho muchos estudios y han demostrado como los errores más comunes en el baloncesto son que los niños cogen la pelota y salen a correr con ella, es decir, dan más de 2 pasos con la pelota. Lo es común, por ejemplo, en la enseñanza de la natación, establecidos como que las personas doblan las rodillas y su patada o sus pies no salen desde la cadera, ¿sí? Y esos errores típicos son los que tú tienes que identificar, porque son muy comunes en la mayoría de la población. Hay unos errores principales que son como los que entendemos como muy, muy graves dentro de un ejercicio. Y esos principales se establecen cuando nosotros tenemos claridad de cómo se ejecuta una técnica y tenemos que corregirlo
pues para poder mejorarla. Y les voy a poner un ejemplo dentro de esos mismos principales. Dentro del dribbling que se estaba estableciendo, dentro de la pelota que el niño cogió de baloncesto y que salió a correr sin driblar, el error principal que está estableciendo es la base de que el niño no entiende que no puede salir a correr con la pelota. No es solamente la motricidad del mismo, es el entendimiento que pueda generar ello. Por eso ese principal se une a la parte psicomotriz y a la parte de pensamiento, ¿vale? Y el automatizado es cuando te llega un mucharejo que ejecuta estos mismos errores o típicos o principales y alguien no se los corrigió a tiempo, o corrigió, o detuvo, o orientó diferente, ya tú utilizarás la palabra que quieras desde tu modelo de enseñanza, pero es importante que esos automatizados sepas que son, pues que ya llegó con esa novedad y nos toca hacer un proceso de reeducación, quitar todo y volver a meter nuestra enseñanza. ¿Qué debemos hacer frente a eso? Pues por supuesto corregir a tiempo, importantísimo. Tenemos que corregir a tiempo, vuelvo a decir la palabra corrección, es que no me gusta mucho, pero es importante que se lea y se interprete así. Detén la falla de inmediato, haz el ajuste, ¿vale? Y de inmediato haces el proceso. Y esto es importante porque tiene que tener aquí todo que ver con una corrección individual. Yo sé que es difícil a veces y bueno, tal vez más antes que ahora que teníamos un poco más de niños en clases, pero esa retroalimentación, y eso es un principio también de entrenamiento deportivo cuando ya están arriba y es individualizado, ¿no? Y esa corrección es individual. Si tú eres respetuoso y le dices solamente a la niña Sofía que si puede hacerlo diferente, pues valioso, ¿vale? Y hay errores que hay que corregir, pues de manera... Opa, micro, ya. Hay errores que podemos corregir de manera general sin que se sienta pues directamente el implicado. Y es como cuando nos dicen, se felicita en público, pero se jala orejas en privado. Y eso ya es una tendencia muy personal, ¿sí? Muy, muy de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes elegirá cómo hacer su retroalimentación y su feedback. Y una de esas sugerencias alrededor de esos también es decir, estamos haciendo, voy a hacer brazada de crawl, pero el brazo va extendido. Y estamos acostumbrados a decirle, no, espera, para, no. Y no recordamos que realmente lo importante es decirle cómo hacerlo, no decirle el no. Aunque no es tan fácil, reeducarnos en la palabra no es un bloqueo mental. Hay estudios que dicen que si estamos diciéndole todo el tiempo al proceso de enseñanza, no, espera, así no, hazlo de esta manera, ya estás bloqueando, ¿sí? Les cuento una anécdota que en algún momento yo le contaba a Angélica, creo, y le decía, no, pues yo trabajé con Jerónimo desde pequeñito, como desde el año, trataba de no hacerle la retroalimentación diciéndole pues en la palabra no por el bloqueo mental, todo el cuento, sí, y entonces le decía en el feedback, hijo, ¿qué tal si caminas así? ¿Te parece Se quitó el pantalón. manera? Por favor, micro. ¿Te parece si lo probamos de otra manera? Pues cuando Jerónimo habló, la primera palabra que dijo fue no. Y fue frustrante porque yo había trabajado por mi transformación, por mi tendencia pedagógica a tratar de no decir no a todo, porque ya genera ese bloqueo que les digo, y el chino salió con un no. Pero vale, o sea, no quiere decir que no lo haya dejado de hacer, por supuesto, o sea, es válido dentro del ejercicio. Pero fíjense cómo muchas cosas tal vez ya culturalmente nos han llevado a eso y pues venía de una tendencia de rendimiento en su momento con Jerónimo chiquito. Entonces esas situaciones pues importante nosotros dentro de los errores identificarlas con esas correcciones individuales a nuestros niños y niñas y también las grupales, no quiere decir que ahora entonces nos toque uno a uno, lo que va, hay cosas generales que hay que corregir. Hey, porfa, recordemos posición cuando estemos ya enseñando natación o finalmente cuando estemos dando ese estímulo de agua, un control respiratorio, lo veremos. Se dirige a la causa, vamos al punto del error, no damos tanta información a los niños y niñas porque a veces nos extendemos nosotros en un monólogo y finalmente son necesita puntual la información, ¿vale? Listo, hasta ahí entonces espero vayamos bien. Vamos a ver un poquito de... Y Tati, todavía no hay ninguna pregunta, entonces quiere decir que todo está quedando súper claro. Si alguien tiene alguna pregunta, la dejamos en el chat en mayúsculas.
Listo, súper. Por aquí veo a Jime, un saludo para Jime, súper. Uy, también está Henricillo. Chévere. Ay, Moni, qué chévere, también estás por acá, muy bien. Vale, y vamos en que vamos a ver un poquito esas habilidades acuáticas. Estas sí son muy generales y también hay muchas en la literatura que nos muestran de muchas maneras, pero siento que aquí se agrupa la mayoría, muchas escuelas manejan estas mismas, otras solamente manejan otras, pero sí es importante que tú recuerdes, ¿vale? Que estas habilidades acuáticas son como el eje de la importancia para que tú enseñes cualquier modalidad. No pienses solo en natación clásica o carreras. Piensa en todo lo que puedes ver y dar a los niños y niñas alrededor de esto. Y autoría total estos cuadros del profe Chaparro, porque por supuesto un gran maestro, los que lo conocen saben que es entrenador de los búhos, estuvo con nosotros ahorita también como ponente en el Congreso de Compensar, hablando un poco de esa psicomotricidad y muchos ejercicios que se generan alrededor del mismo y es un gran maestro. Y con paciencia pues me enseñó muchas cosas, dentro de ello este ejercicio de las habilidades acuáticas, y aquí nos muestran 3 etapas que si ustedes las llevan dentro del ejercicio, quiero que nos devolvamos para que, perdónenme, me salto así, para que entonces las veamos y recuerden esta relación. Una adaptación, un aprendizaje consciente y una automatización, ¿listo? Adaptación, aprendizaje consciente y pues automatización. Aquí tienen otros términos y es válido, vuelvo a decirlo, ¿vale? Pero pues siempre generalmente son 3 o 2 fases, buscan 3 fases dentro del mismo. Flotaciones todas las que se nos ocurran, no solamente es flotar boca arriba, flotar boca abajo, vertical. De hecho, las verticales son las mediciones que se estaban estableciendo para la detección de talentos en la flotación con flechita para hacer la medición del agua hacia arriba para mirar el nivel de flotabilidad de los niños y niñas, corchito o agrupado, todas las, digamos, posibilidades de flotación, importante. Y hay unas fases que muestran irradiación con cara adentro, con cara afuera, con apoyo fijo, con apoyo móvil y sin apoyo. Así puedes arrancar en una irradiación. Cuando vas a un aprendizaje consciente, cuando empezamos a entender qué es tensión, relajación, un control corporal, una posición de esos mismos segmentos, que empiezas a ubicar el cuerpo diferente, no solamente la famosita estrella, sino que empiezas a generar un control y sepas que tienes que ir agrupándote para hacer una posición flecha, boca abajo, boca arriba. Y cuando existe una automatización, pues cuando empiezas a combinar el famoso cambio de posición, boca arriba, boca abajo, flotación, y puedes generar la automatización. Ahí te das cuenta que el movimiento o la habilidad acuática de la flotación ya tiene un checklist cuando lo controlamos. Por supuesto, aliado de la respiración, ¿vale? Entonces nos vamos a la respiración. En esta respiración también hay 3 fases. ¿Listo? La fase 1, trasladar la mecánica de ciclo de respiración al medio acuático, inspiración, expiración, apnea inspiratoria, apnea expiratoria. La fase 2, la duración de fases, inspiración, expiración, apnea, integración de movimientos propulsivos. Y la fase 3, adaptar al ritmo de movimiento, respiración bilateral, apnea delfín subacuático, número de inspiración por distancia. Entonces, fíjate cómo la respiración tiene todo su ciclo y finalmente, ¿qué es lo que decimos? No todo es burbujitas. No, la respiración son burbujitas. Todo lo que implica la respiración está en llevar una mecánica de tierra al agua y luego en movimiento. Entonces, esas son las 3 fases que estableces alrededor de ello y empezar a entender que tenemos que crear diferentes estrategias porque no va a ser lo mismo aprender a respirar. Si lo estamos enseñando para que aprenda a nadar crawl o libre, no lo estaríamos haciendo bien dentro del ejercicio de iniciación deportiva, que busca la iniciación deportiva, que el niño maneje, niño o niña maneje todo lo que implica control respiratorio, porque por ejemplo va a ser una posición de garza o en nado sincronizado y no va a respirar exactamente igual como le enseñaste en posición horizontal para crawl o libre. Por eso necesitas darle muchos movimientos en diferentes ángulos, en diferentes gestos, en diferentes dimensiones, para que entienda que la respiración le va a permitir tener, por supuesto, su gama de movimientos, pero dentro del ejercicio y la psicomotricidad para el avance. ¿Correcto? Wow. Tienes una pregunta en el chat, ¿quieres contestarla de una vez? Espérame que yo creo que acabamos, veo habilidades blandas, déjame terminamos estas habilidades y ya
Tampoco nos falta tantísimo, pero ya saludamos a Edguitar y hablamos de ello. Dentro de Perfecto. las propulsiones, gracias, Mía, dentro de las propulsiones aquí hay algo súper importante y es, porfa, hay que saber de biomecánica un poquito, ¿listo? Un poquito, y es entender toda esa fase de tracción, de agarre. Aquí está, por supuesto, orientado a crawl o a libre o a natación carreras, pero entendamos que esas propulsiones tienen unos ejes y unas características biomecánicas del mismo. Y si entendemos biomecánica también como la posibilidad de ubicar mi cuerpo en una posición para optimizar el movimiento, no solamente en rapidez, sino en un gesto técnico de polo, con la patada, por ejemplo, de hélice, es importante que se vaya caracterizando así. Por eso la posición, saber que va más inclinada o menos inclinada, nos va a permitir tener claridad de ello. Y los vórtices van a permitir esa parte sensible de propulsión que genere ese avance finalmente a cualquiera de las dimensiones o las posiciones que queramos, ¿vale? Aquí en básica no se busca similitud de técnica con los estilos, toma conciencia de la posición de cuerpo y la importancia de los brazos y piernas para desplazarse. Y en la específica, por eso les decía que en algunos teníamos dos fases, concentrarse en las fases propulsivas, eliminar cualquier movimiento, posición o cosa que saque de mi trayectoria y dirección. Y no está hablando de estilo, y no está hablando de natación horizontal y hacia adelante, está hablando de la posibilidad que tenemos que ofrecer en ese mismo establecimiento de equilibrio de la propulsión, ¿vale? Aquí está uno de saltos y giros. No apareció la fotito. Saltos y giros debería estar aparte, es válido, podemos separarlos dentro del ejercicio, porque pues los saltos son el enfrentarme a muchas situaciones de vida. El salto es enfrentarme a muchas características que impliquen el poder saltar al agua sin saber dónde caigo por la profundidad, y por supuesto es todo lo que tiene que ver con los ingresos dentro del mismo para natación carreras. Imagínense la importancia para natación de clavados o ornamentales, o sea, porque es fundamental generar este control de saltos e identificar por los usos que tienen los niños alrededor de los mismos. Por eso esta modalidad busca niños un poquitico más pequeñitos, porque los niños tal vez no calculan tanto el riesgo y pues obviamente controlado se ve bastante bien. Me enseñaba un poco esto el profe Balmore de clavados de Bogotá, que pudo hacer también la transmisión para Juegos Nacionales cuando la hicimos o fue para, no, los bolivarianos que transmitió en saltos, pues aprendiendo siempre un poco de esas técnicas y de la importancia de los niños. Y están los giros, por supuesto que era lo que les contaba, que la importancia de los giros y los rollos en tierra. Son elementos claves para la integración y automatización de diferentes habilidades acuáticas en parte profunda. Es un control que tienen que manejar sí o sí dentro del agua y con seguridad. Los saltos generan un desarrollo de seguridad en el niño, valor, decisión, autoconfianza. Los saltos son un indicador final de familiarización en el medio acuático, pues porque implica la confianza alrededor del mismo, ¿vale? Y vamos a ver dentro de este mismo ejercicio, de pronto para Luis Edgar, que nos pregunta un poco de por qué hablamos de la iniciación, dice, en la iniciación acuático-deportiva, si bien prima las habilidades psicomotrices, ¿qué importancia puede tener en edades infantiles las habilidades blandas? Y aquí les quiero contar, por supuesto, esas habilidades perceptivas acuáticas divididas en tres, y ahora vamos a ver las afectivas o las cognitivas. Y es una, todo lo que tiene que ver con el equilibrio, por supuesto la sensibilización y por supuesto la coordinación. Estas habilidades perceptivas acuáticas son fundamentales y habla la literatura y dice que estas tres tienen un equilibrio establecido para que el niño y la niña puedan generar un proceso de aprendizaje más alto en el agua. La sensibilización, por ejemplo, busca todo lo que tiene que ver con propiocepción. Si el niño y la niña son muy sensibles al aprendizaje en el agua, nosotros vamos a tener la posibilidad de enseñarles muchas más características que puedan permitir que su desarrollo motriz en el mismo genere y se optimice. Al igual que el equilibrio, parece sencillo, pero mantener un equilibrio corporal en una posición, no solo para natación carrera, sino para cualquier tendencia, va a generar pues obviamente un autocontrol y un equilibrio del mismo. Y perceptivo, ¿por qué? Porque está directamente relacionado con la emoción y con el sentir, al igual que la coordinativa. Si la coordinativa puede tener una habilidad
de pensamiento, de toma de decisión. El niño va a poder saber en qué momento puede hacer un giro, lanzar su pelota a futuro, si quiere polo, lo que sea, pero le permitirá tener ese balance de esas habilidades perceptivo-acuáticas. Y que es muy importante, que son las psicoafectivas acuáticas, son dos: la confianza y la seguridad. Si generamos confianza en el individuo, y no es la confianza por el profe, sino la confianza por él mismo en el desarrollo de su quehacer en el agua, se va a sentir mucho más seguro o segura para que pueda generar pues cualquier estímulo, cualquier movimiento, cualquier cosa que se le ocurra en el agua, y por supuesto más adelante sus sesiones de entrenamiento a futuro. Y la siguiente, pues seguridad. Confianza y seguridad van de la mano, están aliadas. La confianza permite que yo tome una decisión frente a ello, y la seguridad es lo que emocionalmente y desde mi mente pueda permitirme tomar esa decisión. Entonces, por eso van de la mano en ese ejercicio. Y esas son muchas de las habilidades blandas que hoy que Luis Edgar manifiesta y pregunta allí, son súper importantes fortalecer en los niños, porque estamos con una ausencia de lo mismo. No es solo motricidad, no es solamente enseñar a nadar, tenemos que trabajar de la mano con las psicoafectivas y por supuesto con las perceptivas, porque es lo que implica una formación de calidad a los niños y a las niñas. Y listo. Hasta ahí está más o menos hoy el espacio planteado. No sé si Edguitar te di respuesta con esa, o si quieres hacer algún aporte, mi Ángel, ¿me autorizas? Claro que sí, o si alguien quiere de pronto hacerte alguna pregunta puntualmente, que levanten la manito y abrimos como una pequeña mesa redonda en estos últimos minuticos que nos quedan para que puedan hacerte las preguntas. Dale. Te están dejando mensajes en el chat. Henry, abra el micrófono y dele los mensajes. Henry. Saludos, saludos. ¿Dónde estás? Excelente, excelente. Bueno, Tatiana. Mi gente de Colombia, la pena. Tú eres mi maestro, tú eres mi maestro. Bueno, les cuento que Henry Reyes es el director lo quiero mucho, Henry, él es el director técnico de la Federación de República Dominicana, es un gran amigo. De hecho, con Henry compartimos el Congreso de Iniciación Deportiva y Reserva de Iniciación Deportiva de la Universidad de Cundinamarca, que se organizó hace como 3 semanas. Henry fue el ponente que desarrolló la ponencia por parte de agua, y digamos que muchas de las tendencias que hoy hablamos en agua son fundamentales para desarrollar esa caracterización un poco más enfocada a la parte biológica, a la evaluación de los chicos en fisiología, en antropometría, porque eso es fundamental dentro de un foco, por supuesto, desarrollado a la modalidad de natación carreras y si viene algo más. ¿Cierto, profesor? Sí, sí, aquí estamos, con mucho cariño, todo lo que me ha recibido Colombia. Claro que sí. Y prendió la cámara, muy bien, prendan las cámaras para ver quién nos está viendo. Hubo más preguntas. A ver en las caritas a todos, así sea un ratico por aquí. Ahí sí llegó Ortega. Porfa, pregunten qué les parece que no es importante, cómo lo ven. Finalmente siempre hemos estado pensando en enseñar natación para muchas cosas, pero fíjense la cantidad de posibilidades que nos brinda el poder enseñar para otras modalidades acuáticas. Por eso le pusimos este nombre, y Hortensia, le dejamos este nombre, y la foto muestra un poco un niño de polo saltando en el agua con diversión, porque es eso, o sea, no sabemos, va a ser polo, va a ser sincro, no importa. Buscamos personas saludables, personas integrales. Ese es nuestro propósito de ser hacia la vida. Eso es lo que nosotros queremos como educadores acuáticos, y por eso pues dejamos esa foto para poder entender que hay más allá de solamente enseñar motrizmente y a nadar para natación carreras. Yo no sé si llegó por ahí Diego, si tienes alguna pregunta. Orte también ya la vi que había llegado por ahí.
Si quieres hacerle alguna pregunta a Tati, felicitarte, excelente la ponencia, realmente súper claro el paso a paso, me encantó porque es como resetear y volver otra vez a organizar cada una de las fichitas ahora que estoy retomando otra vez en el agua. Llevaba mucho tiempo sin hacer, una cosa es estar afuera y otra cosa es volver otra vez al tema. Entonces esto me ayuda también como ese desmenuzar, ese paso a paso, esta ha sido para mí buenísima, me la gocé. Eso, Bueno, pregunten, ninguna pregunta es pequeña, ninguna Hay pregunta manitos es ahora, levantadas. acá tienen otras. Ok, hay Ella manitos apareció. levantadas. Henry levantó la mano, ¿sí, Henry? No, yo la... Henry, ¿quieres hacer una pregunta? Yo vi la mano levantada. Sandra Sí. Forero también, Angie, Aporte. levantó la mano. Básicamente, Listo, entonces, Henry. no, que realmente, mucha felicitación otra vez, porque el enfoque es muy importante. Mira, que en Dominicana pasa lo mismo que en Colombia, y es que tenemos muchos nadadores, pero tenemos pocas ligas, natación artística, pocas ligas clavado, pocas ligas por lo acuático. De pronto porque nos hemos enfocado de alguna manera a solamente una propulsión y hemos descuidado lo que son los saltos, los equilibrios, los lanzamientos, y es la propuesta que tú nos estás dando en este momento. Realmente a eso es que debemos llegar, a que un niño que venga hacia nosotros no esté dirigido única y exclusivamente a natación carrera, sino que tenga una diversidad de opciones. Pero para eso, en la formación, tenemos que darles esa herramienta. Entonces, como ahí tú lo enfocas, empezando con las cualidades básicas y de repente reforzarlas, creo que es lo ideal para tener toda la disciplina en todos los departamentos. Y otra vez felicitaciones, y felicitaciones a Salvo también por los espacios que nos dan cada jueves. Muchas gracias a todos, Angélica, Hortensia y demás. Te queremos, Henrycillo. Y sí, yo siento que en algún momento se hizo esa propuesta. Yo tuve la posibilidad de trabajar con un colegio que manejaba un poco un esquema de enseñar a nadar, pero finalmente los chicos a veces no quieren solo nadar, natación, carreras. Y es aburrido, ¿sí? Y si te dan natación de prejardín a 11, ¿qué vas a hacer tú? Esto es la locura. Entonces, en ese momento se planteó la posibilidad y ahí fue donde pude aprender y por supuesto me falta mucho más, consiguiendo expertos que me enseñaran un poco de nado sincronizado. Entonces, montamos una capacitación de nado sincronizado. En ese momento me ayudó, por supuesto, Vilma, pues la reconocemos, ella es entrenadora nacional de nado sincronizado. Y formarnos en eso nos permite aprender muchas cosas. Entonces, entender, me ayudaba. En polo acuático nos trajimos a Reinaldo del Tolima, entrenador selección Colombia de waterpolo. Rugby subacuático estaba el profe Pachito, y sentir que podemos aprender de muchas otras modalidades nos abre el panorama, practicarlos, por supuesto no profesional, no, nunca vamos a poder, pues ya uno mayor, calculen, ¿sí? Pero, ay, amiga, ya, perdón, ¿me cayó? Está compartiendo un cafecito, pero finalmente busca eso y es una propuesta que se puede desarrollar tal vez a nivel nacional para que podamos fortalecer. Por supuesto, me encantaría ir a República Dominicana, Henry, hay que armar el paseo allá, digo, la charla. La charla. Está Eso levantando la va, eso mano, va. Sandra. Me invitan a esa charla, por favor, también. Yo también quiero ir a aprender a República Dominicana. Sandra, tienes la palabra. Gracias, buenas noches a todos. Tatiana, muchas gracias por esa charla. Yo quiero preguntarte algo a ti y a Henry. Ese proceso de enseñanza en los niños desde que empiezan su proceso en la escuela, desarrollar todas esas habilidades y todas esas destrezas de las que tú hablas, todos sabemos que cada niño aprende de forma diferente. ¿Cómo hacemos para hacerle entender a los papás, que ese es nuestro gran dilema cuando le decimos a un papá, el niño no pasa porque pues uno como docente sabe que él necesita desarrollar más
sus habilidades, que él necesita desarrollar esas habilidades de las que tú hablaste, la seguridad, todas esas psíquicas que él todavía no ha desarrollado. Y pues los papás obviamente se molestan porque el niño repite el nivel, porque el niño todavía no pasa. Y uno como docente sabe que es que el niño necesita más su proceso, divertirse más, jugar más, experimentar más, vivir más el agua, aprovecharla, disfrutarla, gozársela. Pero siempre tenemos esa presión de los papás. Nosotros como docentes queremos para ellos lo mejor, queremos que ellos salgan muy bien de cada nivel, que se gocen cada nivel, que aprendan sus habilidades bien, que las interioricen. Esos 3 niveles de los que tú hablas, esos estadios, son muy importantes en el desarrollo del niño, pero siempre tenemos esa presión de papás y nos ha tocado hacerle caso al papá. Más que nada que el niño está aburrido, que no quiere seguir, no es eso, es la presión del papá que ve que el niño no pasó y que entonces tocó pasarlo pues como para que el papá esté feliz. Pero nosotros en nuestro interior sabemos que el niño necesita más de ese trabajo. Entonces un consejo de parte de Tati y de Henry, ¿cómo hacemos? ¿Cómo manejamos ese tema? Gracias. Sandrita, un saludo, un abrazo para ti, por supuesto admirando mucho tu manera de ser maestra, orgullosamente en la caja de compensar. Fíjate que yo siento que eso es un ejercicio complejo, ¿no? En algún momento les voy a contar que Víctor Maya decía, a mí por favor que me traigan por favor niños huérfanos, sería Hortensia, ¿verdad? Tráigame niños huérfanos, decía. Y díganme lo que díganme, pero yo no quiero papás aquí. Pero finalmente no es, eso es un extremo. ¿Qué podemos hacer? Es una escuela de padres, es educarlos. Necesitamos llegar a mostrarles con evidencia y con el mayor de los cariños que hay prioridad y que el especialista aquí no es el papá y que el rol de él es acompaña al mijito, qué pena, pero pues pague el curso o el entrenamiento o el equipo y tráiganlo y déjenlo, pero confíe en nosotros. Y esa confianza se va desarrollando con escuelas de padre, con esa misma comunicación, con la misma comunicación que yo le pueda dar a cada uno de los niños para que ellos puedan también transmitir que no estoy listo en estos momentos y que más adelante lo estaré. Entonces creo que eso podría ayudarnos dentro del ejercicio para poder fortalecer esa comunicación con ellos y entender que su rol ahí no es estar pendiente para decir por qué no pasó, sino en qué puedo ayudar. Papá, tu pregunta es ¿en qué puedes ayudar para que las cosas salgan mucho mejor, para que fluyan y por supuesto pues generemos un avance en adelante? Sí, el objetivo del papá es que encontramos papás de todos, ¿no? Y muchas veces nosotros también lo somos así como papás, muy exigentes y muy cuadrados en el ejercicio, pues nos toca mucha comunicación, buscar estrategias de escuelas de padres ya cuando son equipos tal vez y ya se tiene un foco diferente del rendimiento. No sé si, Henry, si yo quieras compartir algo de esa pregunta. No, mira, realmente decía nuestro maestro Robert Strauss, maestro de todo, él decía que hay algo que se llama natación. Y natación es algo que tiene que ver con un organismo que se llama la FINA, que pone a los atletas a competir en una piscina. Pero eso no es lo que nosotros manejamos. Entonces nosotros muchas veces nos perdemos en ese sentido. ¿En cuál? Vamos a estar claros. Solamente el 10% de los alumnos que pasan por las manos de nosotros de enseñanza son natación deportiva. Los demás no es el rol, ni de pronto no les interesa. Entonces, yo pienso que una cosa que tú sí hablabas y es muy importante es que Baby Dolphin, por compensar, tenga claro su visión de lo que percibe en una clase de natación. Porque si yo voy, por ejemplo, la mención de la frase, sí, el laissez-faire, que es el método francés, deje el niño ser. Entonces, si yo voy al laissez-faire, me van a estar diciendo que esa enseñanza es el niño jugar a través de la parte lúdica. Ahora, si yo lo que quiero es deportivo, me voy a un compensar que tiene, por ejemplo, esa variante. Si quiero un campamento, que a veces también nos perdemos,
las famosas vacaciones recreativas, como su nombre lo indica, no enseñarle mariposa, pecho, espalda, no, es que se divierta. Y de hecho, muchas veces, esos niños que pasan por una vacaciones recreativas de 2 semanas, 3 semanas, son los que terminan siendo atletas. Pero tú primero tienes que crearle el gusto, que darle el sabor, que nosotros venderles el producto. Entonces, tú no puedes venderlo cansándolo, tú no puedes venderlo en una natación aburrida, porque señores, lo que dice Robert Strauss que se llama natación es lo más aburrido del mundo. Hay personas en diferentes partes del mundo que dan clases con niños, con bebés menores de 2 años y medio en el agua, sin los padres. Dice Robert Strauss, yo no aceptaría ningún niño sin el papá a partir de 2 años y medio, no lo aceptaría, punto. Entonces tiene ya sus reglas y eso tiene que ver con la visión. Automáticamente el padre sepa cuál es la visión de esa escuela, él va a saber a qué se enfrenta y ahí la presión va a terminar. Si Baby Dolphin dice aprender jugando, yo como papá, yo sé que, oye, usted vino a la escuela Baby Dolphin que dice aprender jugando. Entonces, yo pienso que es como las dos. La información, decirle qué queremos con nuestros niños, con nuestros alumnos, y ellos se van a tener, si no, cambiarán por otra parte deportiva, pero repito, de cada 100 niños que pasan por las piscinas, menos de un 10%, menos de 10 terminan en la natación deportiva, en algo que se llama natación. Todos los que estamos aquí tenemos una formación acuática que se llama formación al medio acuático. Nosotros no los Michael Phelps, si quiere, después que lo haga, pero mientras tanto nosotros lo que debemos es enseñarle la forma lúdica y de la parte de seguridad, porque ojo, también con el 80 o el 90% de los padres que llevan a nuestros niños también tienen que ver con un tema de seguridad. No le interesa necesariamente la parte deportiva. Ahí viene el profesor que lo convence, le vende, mira, que la salud, que la disciplina, y le va vendiendo el producto. Pero entonces yo pienso que eso es muy importante. Ese es mi punto. Nos queda una porque tenemos que ir cerrando. ¿Sí, Orte? ¿Alcanzamos a una o cerramos? O ya tenemos que cerrar. 6:28, 2 minutos. O sea, una pregunta, 2 minutos para responder. Yo quería decir algo ahí también. Yo soy mamá de mellizos y aunque ellos no nadan, aunque ellos no nadan, ellos juegan fútbol. Y a mí me pasa, o sea, siento que eso es como en todos los deportes y mis mellizos tienen habilidades diferentes. Y creo que es clave que uno de papá conozca realmente cuáles son las habilidades que sus hijos tienen. Entonces, yo tengo uno que es un mono divino, además, que es portero, y el otro es defensa. Y a veces no podemos compararlos. Y yo me peleo con el profesor. Yo déjelo jugar. Él tiene que jugar en el partido, porque es que los dos tienen que jugar. Entonces, yo no me imagino a todos estos tipos de papás como yo, que tienen ustedes que lidiar, pero creo que es súper importante que ustedes como profes les inculquen a qué están sus hijos en una competencia, ¿sí? Y que lo entendamos nosotros, porque yo, por ejemplo, a mis hijos les exijo demasiado que tienen que ser los mejores jugando fútbol. Y a veces como que digo, oh, estoy loca como mamá, porque ellos van a disfrutarse, ¿sí? A disfrutar ese momento deportivo. Pero igual, ya es dependiendo, pues, habemos papás como yo, que somos demasiado obsesivos, y hay papás que son más relajados, o hay papás de papás. Tenía Pero que no es solo decirlo, exigente con los así como el hijos, pollo. Tenía que decirlo. es exigente también con todos, no solo con los hijos. Es estricta. A ti me estaba escuchando y se estaba riendo. Sí, no, yo creo que eso es un tema importante además porque hay que entender que los padres de familia son un eje fundamental en el desarrollo. Si no los involucramos de manera respetuosa, por supuesto entendiendo su rol, pues no funciona la relación y eso debe ser claro frente a ello.
No sé Pero si- si tienen las reglas claras desde el comienzo, lo que dice Henry, bienvenido a tu realidad. Así Total. es. Esto es lo que tenemos aquí, en esta casa funciona de esta manera, cada escuela es como una casa, yo les digo lo mismo, y si no te gusta, aquí a Baby Dolphins vinieron a ser felices, el que quiera y le guste así, fantástico, aprender con todo el amorcito, pero el que no, pues busca otra casa y sigue, fantástico, seguimos siendo amigos. Y lo mismo pasa en la iniciación. Angie, se nos acabó el tiempo. Si no es este, Nos si toca no dar es avisos este, parroquiales. va, listo. Ya. Invitamos a Cafecito, ¿invitas a Cafecito, Orte? Dale tú, Angie. Ahí la tienes. Sí, ya la tengo acá. Súper invitadísimos entonces. Nos vemos mañana. Uy, se van a aburrir de verme esta semana a mí. Nos vemos mañana en el Cafecito a las 5 de la tarde. Vamos a estar hablando, vamos a estar charlando un buen rato con Edwin Horacio Guerrero. Él es el líder comercial de Arquivoltec y nos va a estar contando paso a paso cómo hicieron, cómo se prepararon para todo el proceso de reapertura y cómo van en este momento, qué ha pasado. Entonces nos van a compartir un poco de su experiencia, que es súper clave para todos los que estamos en ese proceso en este momento. Entonces, súper invitadísimos para el cafecito de mañana. Y bueno, por otro lado, pues felicitar a Tati por compartirnos todo este espacio, por pues, todos los conocimientos en este espacio tan bello y seguirlos invitando para que nos sigan acompañando y que sigamos creciendo juntos. Es una red muy bonita y que hemos ido construyendo entre todos poco a poco y vamos viendo el resultado. Y yo creo que es una de las cosas más lindas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Es tener este espacio. Normalmente esperábamos como cada año para vernos en un congreso o en el otro congreso y ya está. Y era la emoción de vernos en el congreso. Ahora tenemos el cafecito y tenemos otros espacios, entonces súper rico que nos podamos ver. Los espero mañana en el cafecito. Muchas gracias por la invitación. Palabra. Pero bueno, mañana es nuestro cafecito porque lo movimos ayer, son los martes. Y el próximo martes también tenemos un invitado súper especial que también es compañero de ustedes, que a mí me encanta. Es el profe Johnny Minda, ecuatoriano, y va a estar en nuestro café el martes. Y el jueves vamos a tener nuestro ya, creo que antepenúltimo webinar, que es con Juan Manuel Rivadeneira, que él que es de compensar y también nos va a hablar sobre todo el tema de piscinas seguras y cómo ellos han también pues todo el tema de la reapertura. Y vamos a tener un último webinar que va a ser el 3 de diciembre, donde vamos a estar Angie y yo hablando sobre una mirada de cerca al ahogamiento y dar tips importantes para que no se sigan ahogando nuestros chiquitos y más ahora pues también que nos embarga el corazón con todo este tema de los huracanes, de las tormentas tropicales, de las inundaciones. Entonces, tenemos que estar alerta de todos estos fenómenos de nuestra naturaleza y estar preparados para también aprender a refugiarse. Algo que pasaba en San Andrés y en Providencia. Entonces, bueno, no se pierdan este espacio. Tati, gracias, me encantó tenerte, nos encantó tenerte esta tarde aquí y a todos los que nos acompañaron. Un abracito. Muchas gracias. Bella, como dice ella, la bella Tati. Chao, mi Jime. Chao a todas, muchas gracias. Un besito. Y a todos. Edguita, un abrazo.